Amadas y amados, Shalom. Bendito sea Yahweh, que llegamos a otro tiempo de Shabbat, de recordarlo a Él, de venir y estar a sus pies, como estuvo Marta y María a los pies de nuestro amado Adón Yahshua, alimentándose, abrevándose en la fuente inagotable del amor, de la paz, de la sabiduría del Altísimo. Allí aprendiendo Torah con nuestro amado Adón Yahshua. Yo me siento feliz de estar con ustedes y muy feliz de estar aquí con mi amada hija Joyce, una bella sierva del Altísimo, de Yahweh, que tiene ese corazón apasionado para el Padre y estudiosa. Y también me siento feliz, dichoso con mi amado hermano Gabriel, que el Padre lo ha bendecido con un tremendo corazón de pastor. Y por supuesto que él no está solo, tiene detrás y al lado de él una bella esposa que lo cuida, lo protege, lo alienta y es el soporte para una vida victoriosa. Estamos dichosos de estar juntos. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que ya no se toca en las iglesias, que no le gusta tocarlo porque como que hace daño, y lo lamentable es que le están robando al pueblo de Yahweh, al pueblo, por decir, cristiano, que no caminamos por ahí porque no está correcta esa posición, pero es tema de otra andada. Pero le están haciendo un grave daño al pueblo de Yahweh porque ya no hay temor reverente, respeto a nuestro Padre Celestial, a su Torah, y le han engañado al pueblo diciendo que ya Jesús hizo todo y que no hay nada que hacer. La falacia, el error más grande que puede existir y el daño insospechado que le hacen al pueblo diciéndole que ya Jesús hizo todo. Recuerdo yo cuando se le acerca un joven a nuestro amado Salvador, bien, un joven de billete rico, y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? No, le dijo él, ya no hagas nada, yo voy a hacer todo. No le dijo eso. Le dice: ¿qué harás para tener la vida eterna? Cumple los mandamientos de Yahweh, le dice. Cumple los mandamientos de Yahweh. Entonces, esa falsedad, esa mentira con todas las letras mayúsculas que sus pastores, que sus líderes, que sus evangelistas les han dicho, es una tremenda falsedad. Hay que cumplir los mandamientos de Yahweh, y si no, lea las Escrituras. Dijo nuestro amado Salvador, la boca preciosa de nuestro Adón Yahshua: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos la responsabilidad de guardar los mandamientos de Yahweh para ser felices y para descubrir la riqueza que hay en la obediencia a nuestro bendito Padre Celestial para una vida plena. Quiero invitarles para iniciar la plática con lo que ustedes saben que hacemos, con el fundamento torático, con el fundamento de la Torah. Y quiero hacerlo a propósito, arrancando en el Nuevo Testamento, que nosotros sabemos bien que la esencia de la Torah
son los primeros 5 libros. Esa es la esencia. El Nuevo Testamento es una derivación, es un conjunto de conocimientos, de ideas, de pensamientos que salen de la Torá y que no tendrían validez, y no tienen validez si son contrarios a la Torá de Moshe, que escribió nuestro Padre Celestial, aún con su propio dedo, y que está en los 5 primeros libros. Vámonos a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y verso 13. Como le decimos siempre, esta es una como escuela torática. Nosotros no tenemos el más mínimo interés en hacer proselitismo aquí. Aquí no le estamos invitando ahora, véngase a nuestra iglesia, véngase a nuestra denominación. Los principios de nuestra denominación son estos y estos, y además tiene que venir, y entonces para que sea miembro de nuestra denominación vamos a tener que hacer una membresía, llenar una hoja para que usted sea miembro, y lo vamos a tener un tiempo en observación para ver si califica para llegar a ser miembro. Y una vez que sea miembro y que usted se apunte con su sueldo también, porque no puede dejar por fuera su sueldo, para que diezme, y lo vamos a tener chequeadito, para que diezme, le vamos a dar un carnet. No, a nosotros no nos interesa para nada eso. Aquí tenemos la Torá de Yahweh y le estamos diciendo: guarde sus mandamientos, honre a papá Yahweh cumpliendo sus mandamientos. De lo demás, Él se va a encargar de bendecirlo con ganas, porque Él al que le obedece lo honra y lo premia y lo enriquece y lo mantiene saludable. Primera Pedro 1:13 dice, para aquellos que no quieren saber del Viejo Testamento, dicen que es la Torá viviente, lo más hermoso que existe. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Adón Yahshua sea manifestado. Oiga bien, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis, no hagáis tu vida conforme le hacen otros, dice, conforme a los deseos que antes teníais. ¿Cuál era la razón de estar ahí? Hay dos, pero vamos a leer la que dice aquí. Estando en vuestra ignorancia. Pero al momento que vamos estudiando y le vamos diciendo a usted estas cosas, usted va traspasando los linderos de ignorante a informado, y ya informado de las cosas que tiene el Padre para usted y para toda la humanidad, ya no es ignorante. Ya solo le quedan dos opciones: o se vuelve obediente o se vuelve rebelde, ya con conciencia, con causa, rebelde con causa, no sin causa. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hoy usted ya no va a estar ignorante de lo que espera papá, Yahweh, su creador y mi creador. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, como aquel que os llamó es santo. Óigame bien, por favor, deténgase. Dice la palabra, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros y yo y nosotros santos. Es un mandato. No le está diciendo pertenezca a tal iglesia, a tal religión. No le está diciendo que como Él es santo, usted y yo debemos ser santos, porque somos hijos obedientes. Dice,
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no en una parte, no parcialmente, sino en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Queremos dejar esto como fundamento, que es una instrucción de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador, que nos manda a ser santos, como Él es santo. Y vamos a analizar la conducta de la rebeldía, de la desobediencia, del menosprecio, del desprecio a Yahweh y las consecuencias de ese modelo de vida que no respeta a Yahweh. Se lo tenemos que decir porque es palabra de Yahweh, es Torah. Y si no se lo decimos, entonces contribuimos a mantenerlo en el engaño en que lo han tenido sus líderes. Y una vez que tenían presos a los apóstoles de Yeshua, después que él se fue, les dijeron las autoridades romanas y judías, miren, ustedes deben de abstenerse y dejar de andar hablando de ese nombre de Yeshua y de Yahweh. Si no, ahorita los soltamos, pero los volvemos a meter a la cárcel y en la próxima hasta les podemos cortar la cabeza. ¿Sabe qué le dijeron los apóstoles? Miren, caballeros, ustedes están en eminencia y son autoridad, pero no estuvieran ahí si no se les permitiera el Creador Yahweh que estén ahí. Y sepan una cosa, que es menester, es necesario obedecer antes a Yahweh que a ustedes. Y vamos a seguir llevando su nombre por el mundo. Así dijeron ellos. Entonces, basados en un principio que nos dice Papá Yahweh, nuestro Creador, sed santos, porque yo soy santo, que es un mandamiento. Ahí vamos a tener que ese es el fundamento. Y vamos a analizar, conforme a la Escritura, las conductas de rebelión, de desprecio y menosprecio que están en la Torá y las consecuencias de andar en desobediencia y en desprecio y menosprecio de Yahweh y de su bendita Torá y en desprecio de nuestro Adón Yeshua. Sigamos con las ideas y qué rico estar con la hermana Joyce y con el hermano Gabriel, porque aquí la armamos y esta relación se enriquece y yo aprendo mucho de ellos porque les gusta fajarse estudiando y aprendiendo la Torá. Bendiciones. Shalom, muchas gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí estudiando juntos. Siempre retomando lo que estaba leyendo la primera carta de Kefa, de Pedro, hay que entender a quién le está hablando Kefa, a quién le está hablando Pedro. Le está hablando a la casa de Israel que está dispersa en las naciones. Le está hablando a aquel pueblo que se apartó de obedecer los mandamientos de Yahweh. Si nosotros leemos de la misma boca de Yeshua, él en muchas ocasiones dijo, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua en ningún momento vino por los judíos. Y entonces no creamos que solo porque ellos no han reconocido a la palabra, al frasco, a Immanuel, a Yeshua, cuando vino hace 2000 años, ellos perdieron su salvación. No, no es así, porque dijo Yeshua que la salvación viene de él mismo. No lo dijo así, viene de los judíos. La salvación viene de todo el pueblo de los judíos, que es solamente... incluye 3 tribus. La casa del sur, el reino del sur, incluye a los judíos, a los de Benjamín y a media tribu de Leví. La tribu de Leví que se quedó sirviendo en el templo en Jerusalén.
A diferencia del resto de las tribus, la casa de Israel, que se fueron hacia el norte, se fueron dispersas y olvidaron la Torá de Yahweh. Así como aquel hijo pródigo que se olvidó, llevaba en sus manos el tesoro más grande, llevaba en sus manos la herencia más grande que le pudo haber dado Yahweh al ser humano, que es la Torá. En la Torá nosotros hallamos toda la riqueza que necesitamos y no necesitamos nada más, ningún otro libro más que la Torá. Y este hijo pródigo, que es el menor, que representa a la casa de Israel, se fue para las naciones, se contaminó, perdió toda su riqueza y luego quiso regresar a casa. Pero regresar a casa significa regresar a Yahweh, su Padre, regresar a la Torá, regresar a los mandamientos de Yahweh. Eso es regresar a casa. Y nosotros es lo que estamos haciendo hoy en día, regresando a casa. Todos aquellos que quieran acompañarnos, decía el profeta Jeremías, vuelvan a las sendas antiguas. Y yo escucho que muchos pastores predican sobre ese verso. Pero ¿qué significa realmente volver a las sendas antiguas si no lo están haciendo? Queremos vivir en esta vida, en esta sociedad, en una cultura greco-romana, en una cultura que se basa en el intelecto, en el conocimiento, porque de ahí es que viene Grecia. Grecia es donde salió la cuna de todos los filósofos, y los filósofos llegan a un punto a negar a Yahweh, negar la Torá, negar al creador del universo y meternos teorías, meternos doctrinas de que nosotros somos dioses. Es más, Yeshua lo dijo, pero nosotros como dioses, dice en el libro Tehilim, en Salmos, moriremos. Entonces, ¿de qué nos sirve ser dioses si al final igual vamos a morir como dioses? Y luego Yeshua también lo dice en los evangelios. Entonces, retomando, Pedro le está hablando a la casa de Israel, aquellas 10 tribus que se fueron dispersas a las naciones y olvidaron por completo los mandamientos de Yahweh, olvidaron la Torá, dejaron de guardar Shabbat y se contaminaron con costumbres, se contaminaron con calendarios paganos. Por ejemplo, nosotros conocemos los meses enero, febrero, marzo, abril. Todos estos meses y los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo pertenecen a un calendario pagano que fue creado por el Papa Gregorio. Es un hombre y Yahweh no se va a sujetar a un hombre. Yahweh ha establecido un calendario que Él nos lo mostró estando en el desierto. Y Él nos dice en Shemot, en Éxodo capítulo 12, esta es la forma como ustedes van a guardar mis fiestas y van a dejar de guardar fiestas paganas con calendarios paganos, porque no tiene nada que ver el paganismo y el calendario de Yahweh con el calendario que nosotros seguimos acá humanamente y en la sociedad en la que estamos. ¿Por qué? Porque vivimos aún en esclavitud. Entonces, cuando Pedro está diciendo, regresen, dicen, ciñan sus lomos de su entendimiento. ¿Quiénes eran los que tenían que ceñirse sus lomos? Eran los sacerdotes, porque Yahweh en Shemot capítulo 19 dice, si ustedes obedecen mis mandamientos y ponen por obra mis estatutos, entonces ustedes serán mi reino de sacerdotes. ¡Qué maravilla! Yahweh lo que quiere es un reinado de Kohanim, reinado de sacerdotes. Entonces Él dice, cíñanse los lomos. Es tiempo que se empiecen a preparar y sean santos. El problema es que no entendemos la palabra santos. Santos creemos que nos va a salir una aureola acá y nos ponemos así como de vírgenes. Y no, inmaculados, no es eso. Santo significa apartados. Apartados. Eso es lo que significa ser santos. La traducción en la palabra hebrea es kadosh, que significa apartados para servir a Yahweh. Ya no más contaminación, ya no más impureza, ya no más adulterio, ya no más combinación de una doctrina con otra. Sean apartados para Yahweh. Eso es lo que está diciendo acá Pedro. ¿Y Pedro de dónde es que está citando estas escrituras? Porque él dice, verso 14, mire qué tremendo, esperen por completo en la gracia que les traerá cuando el amo, don Yeshua, sea manifestado. Perdónenme, pero Pedro no anduvo caminando con Yeshua por 3 años. Y les está diciendo, espérense que la gracia del amo Yeshua sea manifestada. Y no se murió, pues.
¿Y cómo es que Pedro está diciendo, espérense que la gracia de Yeshua sea manifestada? Realmente, entonces, ¿qué fue eso de que haya muerto? Si nosotros no entendemos que Yeshua es la palabra viviente de Yahweh y no un hombre que vino hace 2000 años, que nosotros hemos puesto nuestra adoración en ese hombre, sino que empezamos a obedecer los mandamientos de Yahweh, es entonces que vamos a entender la gracia del amo Yeshua. Por eso es que Pedro les está diciendo, espérense. ¿Por qué? Porque es un proceso de transformación. Nosotros tenemos que ir rompiendo. Fíjese, desde los tiempos de Yeshua, ellos estaban esperando un celote, estaban esperando un vengador, estaban esperando un libertador. ¿Y qué pasó? Immanuel, este hombre del que profetiza Isaías, dice, aquí la Virgen concebirá y llamará su nombre, dará a luz un varón y llamará su nombre Immanuel, que significa Elohim, Dios con nosotros. Pero ¿cómo había dicho el profeta? ¿Cómo había dicho el salmista? Que los dioses como hombres mueren. Entonces por eso Immanuel tuvo que morir. Ahora yo le pregunto, Yeshua, la palabra viviente, el que estuvo desde la fundación del mundo y el que es, el que fue y el que será, ¿murió o no murió? Si su Dios murió, vana es su fe. Aunque diga que haya resucitado, vana es su fe. Porque mi Eloa vive por los siglos de los siglos y jamás va a cambiar de lo que Él ha dicho. Nunca. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él va a guardar su palabra y ha jurado y ha hecho un pacto eterno, un pacto perpetuo por amor a su nombre, con un pacto que ha hecho con el pueblo de Israel. Ahora bien, Israel somos todos nosotros que estamos dispersos en las naciones. Y hoy en día Pedro nos está diciendo, regresen, cíñanse los lomos, pónganse como sacerdotes de Yahweh y empiecen a ser el pueblo apartado que Yahweh quiere que sean. Para que entonces empiecen a conocer realmente y a recibir la gracia de Yeshua. Y nos sigue diciendo, verso 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es Kadosh, es apartado, sean también ustedes apartados en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, sean apartados, porque yo soy Kadosh. Le pregunto, ¿de dónde está citando eso, Kefa? ¿De dónde? O sea, si Pedro me está citando la Torá, significa que lo que nosotros debemos de predicar y lo que nosotros debemos de enseñar, aprendiendo del ejemplo de Kefa, es Torá. Y eso está escrito en Vaikra, en el libro que se llama Él llamó, que nosotros lo conocemos como Levítico, en Levítico capítulo 19. Vamos y leámoslo. Habló la palabra de Yahweh a Moshe, diciendo, mire qué hermoso, y es que ese es el problema de no conocer la Torá, de no investigar. Nosotros no queremos que usted se conforme con lo que nosotros enseñamos. Hay muchos pastores, muchos líderes religiosos que dicen, aquí solo lo que yo digo se estudia y nada más. Nadie tiene permiso de ir a buscar en internet. Yo le pido, por favor, de que empiece a despertar, porque nosotros nos vamos a presentar a un juicio delante de Yahweh, y Yahweh va a decir, ustedes no tenían Biblias. En sus celulares andan las Biblias y cómo es que nunca las leyeron. Y entonces no nos podemos dar por inocentes. Entonces dice en hebreo, aparece la palabra Vayedaber Yahweh lemor et Moshe, y eso significa, y la palabra de Yahweh habló a Moshe diciendo, pregunto, ¿quién es la palabra de Yahweh? ¿Quién es el verbo de Yahweh? Yeshua. Porque en Juan 1.1, Yohanan 1.1 nos dice, en el principio era el verbo, era la palabra, era el davar. Entonces Yeshua está aquí en este capítulo 19 del libro de Vaikra, el libro de Levítico, diciéndonos la palabra de Yahweh, Yeshua, la palabra de Yahweh, a Moshe dijo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles,
apartados serán, porque yo soy apartado, yo Yahweh, su Elohim. Y mire cómo comienza diciendo, verso 3, Levítico 19, 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de Shabbat guardarán. Yo Yahweh, su Elohim. Tremendo, ¿no? Con lo que Yahweh quiere que nosotros comencemos a ser apartados, honrando a nuestro padre y a nuestra madre para que tengamos larga vida sobre la faz de la tierra, pero sobre todo también guardando las fiestas de Yahweh, rompiendo con calendarios paganos. ¿Por qué Yahweh sacó al pueblo de Israel al desierto? Porque Yahweh no quería que el pueblo de Israel siguiera adorando a los dioses que tenían en Egipto, que no quería Yahweh que siguieran adorando al sol, porque ese era Ra, el sol era el dios supremo del pueblo de Egipto. Por eso los hijos del sol se llamaban, o los reyes o los faraones se llamaban Ramsés, porque eso significa hijos del dios sol. Entonces los faraones eran los hijos del sol, eran los dioses a quienes tenían que adorar todo Egipto. Y esa era la cultura. Israel había estado esclavizado por 230 años, 210 años, a excepción de la tribu de Leví. La tribu de Leví se mantuvo apartada para Yahweh. Ni aún estando en Egipto, ellos se fueron a servirles a los egipcios como esclavos. Ellos se mantuvieron con su ganado, con su pasto, porque Yahweh los bendijo mandándolos a las mejores tierras, a la tierra de Goshen, y ellos se guardaron de caer en esa esclavitud de Egipto. Y luego Yahweh, ¿qué hace? Saca a todo el pueblo de Israel y lo lleva al desierto. ¿Por qué? Porque dice que en el desierto es donde Él nos enamora. Que es allí en el desierto que nos habla al oído y nos dice, mira, yo te amo y yo quiero que tú seas apartada. Cuando ustedes se casan, cuando ustedes tienen una novia o un novio, ¿quieren que su novia ande coqueteando con otros dioses? ¿O la llevan aparte y le empiezan a enamorar? Y le empiezan a decir, mira todo lo que yo estoy entregando por ti. Yo te he dado esto, yo te he puesto esto, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir si solamente escuchas a mi voz. Eso es lo que Yahweh quiere que nosotros hagamos, que nosotros honremos a nuestro padre y nuestra madre y que guardemos sus fiestas. Y ahí cada uno de nosotros vamos a recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Verso 4, no se vuelvan a los ídolos. Estoy leyendo Vaikra, Levítico capítulo 19, verso 4. No se vuelvan a los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo, Yahweh, su Elohim. Y esto es maravilloso en este capítulo porque casi todos los versos Él los firma diciendo, yo, Yahweh, su Elohim. ¿Y quién es el que está hablando? Hablamos al principio, Vayedaber Yahweh, la palabra de Yahweh. Él era, Yahshua era el que estaba diciéndole a Moshe para que le dijera a todo el pueblo de Israel, yo soy Yahweh, tu Elohim. Yo, Yahshua, yo, la palabra de Yahweh, soy tu Eloah, soy tu Dios, soy tu amo. Si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero queremos ser el especial tesoro en estando en completa rebelión contra Yahweh. Y no es así como funciona. Si nosotros vamos en Oseas, en el libro de Oseas, todos nos lo sabemos. Oseas 4, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? Se refiere al pueblo de Israel. A Yahweh no le interesan las naciones. Dice, las naciones vivirán a la luz de Israel. Entonces, mi pueblo, Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y dónde nosotros encontramos el conocimiento? Solamente en la Torá. Pedro, allí en esa carta que leímos, está haciendo mención de la Torá. Pedro, un hombre que era sin estudios, era pescador. Era un obrero, pero él conocía la Torá. Era un judío. Y él conocía y obedecía y guardaba los mandamientos de Yahweh. Entonces sigue diciéndonos,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire, el pueblo no es destruido porque hay o no hay salvación. Es destruido porque le falta conocimiento. Si nosotros no tenemos el conocimiento de la Torá, estamos desperdiciando nuestra herencia. Por ejemplo, imagínense, él es mi papá. Y él empieza a hacer todos sus proyectos de vida y de repente piensa en dejarnos herencia. Pero yo no me doy cuenta de la herencia que mi papá nos está dejando. Y vivo una vida miserable, sin saber de la herencia que mi papá me está dejando. Pero qué hermoso es que yo sepa de la herencia que Él me está dejando y que yo empiece a trabajar en ella y que desde pequeño se nos enseñe y se nos instruya y se nos muestre el camino que debemos de seguir para que nosotros podamos formar y seguir desarrollando esa herencia que nos está dejando Yahweh. Pero somos como aquellos hijos adoptivos que a la larga venimos a darnos cuenta que teníamos un papá que era millonario, como las novelas, que la muchachita que se crió en la calle, años después se da cuenta que es hija de un gran millonario. Y toda su vida nunca supo y vivió en extrema pobreza. Pero qué hermoso es saber que hay un pacto y hay una promesa eterna para el pueblo de Israel. Y entonces dejemos de perecer porque no tenemos el conocimiento. Ahora fíjese bien qué sigue diciendo, porque nos quedamos hasta ese verso. Por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto desecharon la Torá, por cuanto la casa de Israel dijo, el Antiguo Testamento es nada más historia, no nos interesa estudiarla. No nos interesa conocerla. Por cuanto, sigamos leyendo, verso 6 del capítulo 4 del libro de Oseas. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que nosotros queremos que Yahweh haga con nosotros y con nuestros hijos. Es tiempo que nosotros volvamos a la Torá de Yahweh, que dejemos de desdeñar, de menospreciar, de repudiar, de aborrecer la Torá de Yahweh y la llamemos delicia. Dichoso el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la Torá, sino que en tu ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Pero por qué? Porque en la Torá, en los 5 libros de Moshe, está su delicia. Mire qué interesante, en esta semana estamos estudiando la parashá que lleva por nombre Devarim. Estamos comenzándola. Devarim es el libro que nosotros conocemos en greco-romano, en las Biblias que nosotros tenemos como Deuteronomio. Que Deuteronomio se traduce como segunda ley. ¿Por qué una segunda ley? El concepto está un tanto cambiado de lo que es realmente. Devarim significa palabras. Viene de la palabra davar, devarim es plural. Y en este libro nosotros encontramos el resumen de la Torá. Eso es lo que encontramos allí. El resumen, todo lo que sucedió desde la salida de Misraim, desde la salida de Egipto, hasta que ellos están por entrar a la tierra prometida. Eso es lo que encontramos en el libro de Devarim. Y le voy a hacer una analogía bastante bonita para que usted se recuerde de la importancia de estudiar este libro. ¿Usted se acuerda de el rey David cuando fue como un jovencito allá al campo de batalla llevándole provisión a sus hermanos? Y en eso escuchó a un gigante filisteo pagano incircunciso que gritaba y que provocaba a la ira de Yahweh. Y entonces David, un jovencito, vino y dijo, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel no pueda, el ejército de Israel no pueda defenderse de este gigante incircunciso? Y entonces dice las Escrituras que él agarró 5 piedras del río. 5 piedras. Entonces,
estas 5 piedras, él tenía que agarrar esas 5 piedras. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? ¿Por qué no dice las escrituras? Agarró una piedra y él era tan certero que con esa piedra podía haber matado al gigante sin ningún problema, pero él agarró 5 piedras del río, porque las piedras, esas piedras representan a los 5 libros de Moshe. Y del río, ¿qué es un río? Es agua viva. Aguas que fluyen constantemente, no un mensaje que usted va a venir escuchando de años tras años, tras año, tras el mismo mensaje. ¿Cómo podemos nosotros seguir permitiendo que nuestros pastores nos enseñen mensajes repetidos? No es correcto. Nosotros debemos de tomar aguas vivas. Y vino David y agarró 5 piedras. Entonces, ¿qué significa? Tenemos este libro que se llama Bereshit, Génesis, Éxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Número, Bamidbar y Devarim, el 5. Entonces, ¿qué hace el 5 libro? Agarra a todos los otros libros, los encierra. Eso es lo que hace el libro de Deuteronomio. Y con esta piedra, con esta 5ª piedra, es que nosotros vamos a poder derrotar a los gigantes que tenemos en nuestro camino. Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos la Torá. ¿Ibas a compartir algo, Gaby? Shalom, shalom. Ha sido muy interesante toda la ilustración. En el libro de Jeremías, por favor, ahí en su Biblia, busquen el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el verso 4, dice así: oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Hay que tener claro cuando en nuestras Biblias leemos los profetas y podemos escuchar mensajes que dice casa de Jacob, casa de Israel, casa de Efraín o casa de Judá. En este caso el verso 4 dice: oíd palabra de Yahweh, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Entiendamos que estas 10 tribus forman la casa de Israel, las que fueron esparcidas, a las mismas que le está hablando Pedro. Correcto. Este mensaje entonces es, mire desde cuándo Yahweh le está hablando a la iglesia. Así es. Desde antes de que naciera en la humanidad nuestro Salvador Yahshua. Pero desde aquí le está hablando Yahweh a la iglesia. Así dijo Yahweh, el verso 5. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? O sea, están despreciando a Yahweh y a su Torah. Ya le está diciendo Jeremías. Jeremías, mire que no ha nacido nuestro Adón Yahshua. Pero recuerde que después de la muerte del rey Salomón, se dividió el reino. El hijo del rey Salomón, Roboán, quedó con 2 tribus, y a esas 2 tribus se le llamó la casa del sur, la casa de Judá. Y el siervo de Salomón, Jeroboam, tomó 10 tribus. Y lo primerito que hizo este hombre, Jeroboam, fue fundir 2 becerros de oro. ¿Qué leíste allá en el principio donde dice, sean santos, sean apartados, porque yo soy santo? Y él dijo, no os haréis ídolos de fundición. Y lo primerito que hace Jeroboam es hacer 2 ídolos de fundición. Para que el pueblo de Israel no regresara al templo de Yahweh. Ahí comienza una separación de este grupo, de estas 10 tribus, de la Torá. Así es. Jeroboam induce a las 10 tribus con esos 2 ídolos de oro, los 2 becerros de oro, y le dijo Jeroboam a esas 10 tribus, estos 2 becerros son tus dioses. Hoy las naciones alrededor de todo el planeta tienen esculturas, tienen imágenes, y las personas se postran ante esas esculturas, ante esas imágenes. Mire desde dónde viene. Viene desde que en ese momento Jeroboam le ordena a las 10 tribus israelitas, al pueblo de Yahweh, y si usted ama a Yahweh es porque usted es pueblo de Yahweh. Amén. Usted es Israel. Si usted no fuera Israel, usted no amara a Yahweh. Usted no amara al Dios de los judíos. Al Dios de Israel. Extrañamente,
los judíos y la iglesia adoran al mismo Dios, pero ninguno de los dos quiere acercarse el uno al otro. Y esa es la pared Es intermedia que terrible, vino a romper ¿verdad? Yeshua. Adora al mismo Dios. La iglesia, en la iglesia, ora por la paz de Israel, ora por Israel, pero no quiere saber nada de los judíos. En mis casi 50 años de vida, nunca he visto a un grupo que propugne por una reunión conjunta de estos dos grupos. Jamás. No, la iglesia aparte y los judíos aparte. Los judíos con su ley y nosotros, la iglesia, cuando estamos en la iglesia, con la gracia. El Israel espiritual, dicen. O sea, se inventan algo que no está en la palabra. No escribe. El Sí. Israel espiritual, eso no existe en la Biblia. Si usted ama a Yahweh, es que usted es Israel. Usted y yo somos de esas 10 tribus esparcidas en todo el Tenemos planeta. el ADN del pueblo de Porque Israel. amamos a Yahweh. Lo conocíamos antes como Dios. Se nos enseñó que se llamaba Jehová. Se nos enseñó que se llamaba así, pero en las últimas Biblias ya ni le ponen nombre, solo le ponen el Señor. Pero usted sabe qué significa el Señor. Mire el interesante ahí en Jeremías. Por eso sigue en Jeremías, capítulo 2, verso 5. Así dijo Yahweh: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Yahweh, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes, los Coanín, no dijeron: ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron. Terrible eso. Hoy la iglesia tiene esta palabra, pero qué triste, no conoce nada de la Torah. Desconoce el Antiguo Testamento en su totalidad. Muchas personas con las que me toca conversar, yo les pregunto: ¿usted sabe algún poquito de historia bíblica? Bueno, no mucho, siendo honestos, dicen. Pero realmente es que se nos ha privado de esta parte de la Biblia. Nuestra identidad. Se nos ha inducido a ponerla aparte. Y Yahweh desde aquel momento con Jeremías le está diciendo a Jeremías: dile a esas 10 tribus, a las esparcidas, ¿qué maldad hallaron en mí que se alejaron de mí? Qué terrible. Y dice el verso 8. Le pregunté que si usted sabe lo que significa la palabra Señor. Por mucho tiempo yo dije: dice el Señor, pero hoy que ya sé lo que significa la palabra Señor, no la uso. Y lo invito a que lea el verso 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Los pastores. Desde el momento en que los pastores no quieren enseñar el Antiguo Testamento, están rebelándose contra Yahweh. Y oiga bien, hoy hay muchos profetas y apóstoles en nuestros días. Y dice ese pasaje: y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Pero usted dirá: bueno, en la iglesia no estamos hablando en nombre de Baal. Y los profetas que tenemos no profetizan en nombre de Baal. Pero yo se lo digo que porque yo fui uno de ellos y yo decía: dice el Señor. Ese era yo. Pero ahora vámonos a Oseas, por favor. Miren Oseas, capítulo 2, verso 16. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi. Y hay una letrita pequeña, una letra A, y eso me manda al pie de la página y dice allá que la referencia a la palabra Ishi quiere decir mi marido. Entonces dice Yahweh: en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás mi marido y nunca más me llamarás Baali. O sea, le hemos llamado a Yahweh Baal.
Yahweh está diciendo que nunca más me llamarás Baali. Pero usted dice, yo no lo llamo Baal a Dios. Bueno, la palabra Baali tiene una letrita B chiquitita y esa váyase al pie de página y mire qué significa la palabra Baali. Significa mi Señor. Cada vez que usted le está diciendo a él, Señor, la Escritura lo dice. Mire, esta es la Biblia Reina Valera de 1960 y tiene al pie de página esa referencia. Cada vez que usted dice, Señor, le está diciendo a él Baal. ¿Y qué le está diciendo Yahweh al profeta Jeremías allá en el capítulo 2? Que sus profetas profetizaron en nombre de Baal. Cada vez que a usted se le acerque a alguien y le diga, dice el Señor, dice Baal. Eso es lo que le está diciendo. Dice Baal. No dice Yahweh. No dice Yahweh, dice Baal. Y ese pasaje de Jeremías dice, los pastores se rebelaron contra mí. Pero dice, ¿qué pasó con este pueblo que se alejó de mí? ¿Qué maldad le he hecho? Cada vez que usted lea en los profetas, dile a la casa de Israel, ese mensaje para la iglesia. Porque es el otro grupo, aparte de los judíos, que adora al mismo Dios, al mismo Eloa. Los cristianos y los judíos, estos son los dos hermanos de la parábola del hijo pródigo. Son hermanitos, pero no quieren nada entre sí. Y Yahweh en Ezequiel capítulo 37 dice que va a unir a esos dos hermanos y lo va a hacer con nosotros o sin nosotros, pero gracias a Yahweh que hemos comenzado nosotros a decirle, Yahweh va a unir a estos dos grupos. Y a este grupo que anda disperso le invita a que regrese a la Torá, que regrese que en otro tiempo a los mandamientos. ahí andábamos nosotros. Nosotros estuvimos ahí 60, Engañados 80 años. Y no estamos culpando a nadie, a los que nos enseñaron, porque ha sido un engaño que lleva más de 2000 años. Y si nos vamos más atrás, viene desde Jeroboam, 4000 años. Nos apartaron de la Torá. Que incluso Moshe lo decía. Moisés estaba hablando y decía, cuando ustedes sean, en el capítulo 1 del libro de Barim, de Deuteronomio, usted puede leer que dice, cuando hoy que ustedes son incontables como las estrellas de los cielos, y en ese momento eran incontables. Sí, acababan de hacer censo, eran 600,000 hombres los que estaban allí de guerra. Entonces sí podían ser contables. ¿Pero por qué? Porque Moshe dice la Escritura que no habrá profeta mayor que Moshe. ¿Por qué? Porque él hablaba la palabra de Yahweh. Esa es la forma en la cual nosotros probamos a los espíritus, cuando hablan la palabra de Yahweh, y la palabra de Yahweh son los 5 libros de Moshe. Esa es la palabra de Yahweh. Entonces, en ese momento, Moshe está profetizando para nuestros tiempos hoy. Hoy dice, ustedes que son incontables como las estrellas del cielo y que están a punto de entrar a la tierra que Yahweh juró a sus padres, Abraham, Yitzhak y Jacob. Nosotros hoy en día también estamos a punto de entrar a la verdadera tierra prometida. Porque el pueblo de Israel en aquel momento entró a Canaán. Allí es cierto que es una tierra donde hay abundancia y el fruto de esa tierra es grande, es enorme, pero no han tenido paz. Y Yahweh dice que cuando entren a la tierra prometida va a haber paz. Entonces nosotros somos una generación privilegiada porque Yahweh nos está permitiendo vivir los tiempos de la restauración, como decía Pedro en el capítulo 1, porque en el capítulo 3 del libro de Hechos dice, porque es necesario que el cielo retenga, que el cielo no permita que Yeshua venga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas por las que hablaron las bocas de los profetas.
Nosotros somos ese pueblo que estamos en los tiempos de la restauración. Yahweh nos está diciendo, regresen a casa. Yahweh nos está diciendo, vuelvan a mi Torah, vuelvan a mis mandamientos, porque esa es la única forma que nosotros vamos a poder alcanzar el reino de Yahweh. Si nosotros no obedecemos los mandamientos de Yahweh, no vamos a poder entrar a su reino. Nadie aquí está hablando o poniendo en duda la salvación. Nosotros no estamos hablando ni discutiendo la salvación. El nombre de nuestro Mesías, el nombre de él es Yahshua, y eso significa Yahweh es salvación. El día que se muera Yahweh, se acaba la salvación. Pero como nuestro Dios, nuestro Eloa, vive por los siglos de los siglos, la salvación nunca va a terminar. La salvación es y será. Entonces, nosotros no predicamos o no estamos en contra de la salvación. Si se pierde, no se pierde. No, Yahweh es salvación. Entonces nosotros podemos entender que Yahweh ha hecho un pacto y ha escogido a un pueblo, y aún fuera del pueblo de Israel hay naciones que van a ser salvas. Pero lo que nosotros predicamos es el reino de Yahweh. ¿Va a decir algo? ¿Papi? ¿Iba a leer? Sí. Ajá. Que esta salvación y este encuentro de estas dos casas, de la unión de esos dos Pablos que habla Ezequiel, podemos ver, sería bueno que lo comentaras, en Zacarías 14, en el verso 8, por favor apúntelo, anótelo. Zacarías capítulo 14 y verso 8. Hacia ese punto estamos llegando, y esa es la tarea que llevamos por delante, y sabemos que esta tarea es maravillosa porque estamos trabajando en la restauración. Amén, amén. Dice la palabra bendita: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y aquí viene lo más maravilloso, que yo sueño con ese momento y le ruego al Padre a ver si me da vida para verlo, ¿verdad? Dice, y Yahweh en aquel día, que lo estamos esperando, será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será uno, y uno su bendito, santísimo, maravilloso nombre. Amén. Es rico, yo quiero Amén. ver ese día cuando en toda la tierra se le diga Yahweh reina, Yahweh vive. Amén. Y no va a tener dos nombres, no va a ser Jehová, Dios, Jehová, Jehová, Isis. No, Nada. va a ser Yahweh, y va a retumbar en los cielos. Amén. Y en la tierra ese nombre glorioso. Amén. Y va a ser un solo nombre. Hermoso, y eso lo vemos en ese canto Aleluya. Cuando la gente empieza a entonar ese canto de Aleluya, el ambiente espiritual se trastorna. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual Yahweh es unidad, y la gente puede llamarlo todos en unidad bajo ese mismo nombre. Halel Yah, exaltado sea Yahweh. Y hablando sobre la restauración de las dos casas, ahí está diciendo, en aquel día saldrán de Jerusalén, pero Jerusalén es de donde sale la Torah de Yahweh. Dice, saldrán aguas vivas. ¿Y qué es aguas vivas? Es la Torah, porque la palabra de Yahweh no regresa vacía. La mitad de ellas hacia el oriente y la otra mitad hacia el occidente. Por eso es que hoy en día la Torah está viniendo hasta nosotros, porque ya en Israel han tenido la Torah, pero ahora también nos está alcanzando a nosotros la Torah, aquí en Occidente. Es maravilloso porque estamos viviendo esos últimos tiempos, pero quiero también que vayamos al libro de Efesios. En esta carta de Efesios dice
dice el capítulo 2, verso 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Verdad que así nos hemos llamado? Pero está diciendo en aquel tiempo, verso 12, estaban sin el Mesías, sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, estamos hablando con los que se han hecho o nos hemos hecho llamar gentiles. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, escuche esto, ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no pertenecíamos al pueblo de Israel y no éramos parte de las promesas. Yo miro en librerías cristianas que la gente saca libros, las promesas de Dios para tu vida. Y entonces libros enteros en los que han copiado todos los versos que hablan de las promesas. Biblia de promesas. Imagina, Biblia de promesas. Pero aquí, si usted sigue siendo gentil, lo está diciendo, ustedes están fuera del pacto de las promesas. Por más Biblia de promesas y libros de promesas que tengan y que se pongan a repetirlas y repetirlas, no las pueden alcanzar porque están fuera del pueblo al cual se le dio la promesa. Y dice, verso 12, capítulo 2 del libro de Efesios, en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Eloa en el mundo. Entonces pregunto, ¿a quiénes es que está adorando la iglesia? Porque dice que no tienen ningún Dios en el mundo. Si no pertenecen a Israel, si no son parte del pacto de las promesas, dice sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿a quién está adorando el cristiano, el gentil? Porque no tienen un Dios. Pero ahora, verso 13, ahora en el Mashiach, Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, casa de Israel, los que no obedecen la Torá, han sido hechos cercanos por el pacto, por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿a qué se refiere esto? A la casa de Israel y a la casa de Judá. A eso es que se está refiriendo. Es hermoso cuando uno logra ver, entender lo que nos está diciendo. Que la casa de Israel es esas 10 tribus esparcidas en el planeta y que es la iglesia. Correcto. Porque es el único grupo que ama a Yahweh. No lo llama por su nombre, porque se ha habituado al nombre donde ha nacido y que ahí se habla tal lenguaje, y que tal idioma. Mantenido engañado. Entonces, no estamos para atacar a nadie, estamos para traer luz, amén, para traer claridad, amén, de que usted, estimado amigo, amiga, hermano, hermana, que no se ha dado cuenta que usted es Israel, usted no es ningún Israel espiritual, usted es Israel. Amén. Israel, pero esparcido, desobediente. Vuelva a la Torah. Usted es pueblo de Yahweh. Salvo, usted confía en Yahweh, usted lo ama, usted lo ha servido 10, 20, 50 años, pero no ha querido obedecer la Torá. Usted, estimado amigo varón, usted no se quiere circuncidar porque dice que Pablo dijo que no. No, Yahweh dijo que sí, y es un pacto perpetuo. Estamos para terminar. Estamos muy contentos. Como quisiéramos que el tiempo se nos extendiera, se nos hace tan corto este tiempo. Los bendecimos en el nombre santo y apartado de nuestro Padre Yahweh. Yahweh les bendiga y les guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia de sus vidas. Amén. Yahweh alce su rostro sobre ustedes y les dé abundante paz. Shalom. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Shalom. Shalom. Yahweh, Yahweh, ven a
Amén.